¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Sí, ahora comparto y damos inicio con esta cosa. Ya. Ahí me pueden confirmar si ya se ve. Sí, ya sé. Súper. Ya. Entonces empezaremos con el módulo de hoy, que es el módulo 4, y como bien lo dijo Cristian, es de control a bajo nivel. Bien, entonces el día de hoy nos vamos a dedicar únicamente a esta parte que se refiere a utilizar básicamente lo que se conoce como la teoría de control automático. Ya, entonces lo primero que tenemos que darnos cuenta es que ¿por qué lo hemos llamado a bajo nivel? Y dice control a bajo nivel. Entonces, ¿por qué lo estamos llamando así? Eso significa que debe haber uno que es de alto nivel, ¿verdad? Sí, justamente ese es el caso. Entonces, empezaremos por dividir o entender cuál es la diferencia entre estos dos niveles. Cuando estamos hablando del microratón, vamos a tener el software que va a estar adentro de su microcontrolador, de su Arduino, de su SP32, de lo que sea que estemos utilizando. Su software se va a dividir en dos partes, uno que es de alto nivel y uno que es de bajo nivel. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre ellos? Bien, el de alto nivel se va a ocupar netamente de cosas como la planeación de cuál es la ruta que va a seguir en el laberinto. Entonces, ¿qué más va a hacer? Va a explorar el laberinto, lo va a mapear, a partir de ello va a calcular cuáles son las formas de llegar hasta la meta, va a ver cuál es la ruta como tal que tiene que seguir. Todo eso de software a alto nivel se va a desarrollar el día de mañana. ¿Ya? Ahí se va a mostrar cuáles son los algoritmos populares o cuáles son los algoritmos más utilizados para poder moverse a través de todo el laberinto. Pero eso es de lo único que se ocupa este software de alto nivel. Aquí tenemos el ejemplo, digamos, el de alto nivel me va a decir que me dirija a la celda 3,4 del laberinto. ¿Esto para qué? Para ir resolviéndolo poco a poco. Entonces, únicamente se va a ocupar de eso. Ahora bien, ¿cómo hacemos que el ratoncito, que el micromouse, realmente se mueva hasta la celda 3,4? De eso se va a ocupar lo que es el software de bajo nivel o el control a bajo nivel. Entonces, en ese caso, este control a bajo nivel nos va a decir gira 90 grados y avanza 10 centímetros, controlando velocidad y orientación, hasta llegar a la celda 3,4. Bien, entonces esa es a grandes rasgos la diferencia entre los dos niveles de software. Entonces, el primer nivel de software, el de alto nivel, necesita netamente utilizar estos algoritmos diseñados específicamente para la resolución de laberintos, nada más. Mientras que a bajo nivel necesitamos utilizar otro tipo de lógica, otra filosofía. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que, como ven aquí, tenemos que controlar cosas como velocidad, como orientación. Entonces, ¿cómo vamos a poder hacer esto? Esto lo vamos a hacer mediante la teoría de control automático. ¿Ok? Entonces, para poder adentrarnos en esto, que es el módulo de control a bajo nivel de nuestro micromouse, necesitamos entender lo que es la teoría de control. No vamos a entrar a mucho detalle, sino a algo más como un pantallazo para que estemos en contexto de qué rayos estoy hablando. Porque cuando hablamos de teoría de control, ¿a qué me refiero? ¿Ya? Entonces, eso vamos a hacerlo. Vamos a ver un pantallazo de qué es la teoría de control, nada muy detallado, nada muy técnico, para que podamos entendernos y que con ello también puedan ustedes ya después desarrollar sus propios microratones, sus propios micromouse. ¿Ya? Entonces, brevemente vamos a ver esa parte. ¿Ya? Entonces, ¿qué es control automático? O en este caso, ¿qué es control realimentado? Que es como le hemos puesto el nombre a la parte de este módulo, que es el control realimentado. Ya nos vamos a basar netamente a utilizar el control realimentado, que es el más simple de los esquemas de control que existen. Ok, entonces para eso lo voy a ejemplificar primero con este. Este es un sistema de control realimentado muy común, muy citado y es muy utilizado para demostrar cómo es que esto funciona. Ya, entonces veámoslo detenidamente. ¿Qué es lo que está sucediendo aquí? Nosotros tenemos un tanque que se llena de agua a través de esta cañería. ¿Ven?
Entonces, ¿qué es lo que nosotros queremos hacer? Lo que nosotros queremos en este caso es realizar control. ¿Qué cosa queremos controlar? Tenemos que controlar algo, algún proceso, algún algo. En este caso, lo que queremos es controlar cuál es el nivel de líquido en este tanque de agua. ¿Bien? Entonces, si nosotros queremos hacer eso, ¿cómo lo vamos a hacer? A través de justamente esto que está aquí. Realimentación, control realimentado. Entonces, ¿qué significa esto de realimentación? Esto significa que nosotros, para poder saber dónde está el nivel de agua, porque yo quiero que esté en un nivel específico, que es este de aquí, el de la animación, este nivel específico quiero. Entonces, ¿cómo puedo yo saber si está o no está en este nivel de agua? Entonces, eso lo vamos a hacer a través de algún elemento que nos sirva para medir este nivel de agua, ya sea un sensor, ya sea un elemento de medida, lo que sea, que nos sirva para saber cómo está evolucionando la variable que nosotros queremos controlar, en este caso, nivel de líquido. ¿Ya? Entonces, en este sistema simple, ¿qué cosa estamos utilizando para saber cuál es el nivel de líquido? Un flotador. Vean aquí, este es un simple flotador. Este flotador está conectado a un punto de apoyo y con ello podemos saber cuánto realmente se está elevando, o bueno, cuánto es el nivel de líquido. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la primera parte. Ya tenemos la realimentación. Ahora, esta realimentación, ¿qué tenemos que hacer? Necesitamos compararla con algo. Necesitamos compararla con lo que se conoce como referencia. Esta referencia, que en otras palabras, ¿qué es? Es el punto al que queremos que llegue nuestra variable. Como les había dicho aquí, mi objetivo, ¿cuál es? Que el nivel de líquido sea siempre constante, en este punto de acá. Entonces, a esto yo le voy a llamar que es mi referencia. Entonces, yo voy a comparar cuánto es el nivel o la altura del líquido, y lo voy a comparar cuánto es la altura que yo realmente quiero, y en base a eso voy a actuar sobre este sistema, voy a actuar sobre este proceso. ¿Cómo voy a actuar en este en particular? Yo tengo mi cañería donde fluye el agua, y vean que esto, que es el flotador, está conectado a través del punto de apoyo a una válvula que cierra o abre mi cañería. Entonces, cuando el nivel de líquido llegue a su punto al que yo quiero, a través de esta válvula se va a cerrar la cañería y va a dejar de fluir el agua hacia aquí, hacia el tanque. Entonces se va a cerrar y esto va a alcanzar el punto que yo quería. ¿De acuerdo? Entonces, si se dan cuenta, ahí es donde ha funcionado este concepto de control realimentado. Yo quería que el nivel de líquido llegue a un punto en específico, y para ello lo he realimentado, he medido cuánto está el nivel de líquido y en base a ello he abierto o he cerrado la cañería. Entonces, ya con eso he logrado que el nivel de líquido esté justamente el nivel de agua, que esté justamente en el punto que yo quería. Entonces, esto lo va a hacer sin que yo intervenga. Aquí yo no estoy haciendo nada, aquí lo dejo funcionando y va a funcionar. Esto, si esta de aquí lo mantengo cerrado, pues se va a quedar así, tal cual. No va a haber ningún otro cambio, porque aquí la cañería ya está cerrada, aquí la válvula igual está cerrada, entonces no va a pasar nada. Si yo aquí quiero perturbar el estado de equilibrio, digámosle, aquí voy a abrir mi válvula, entonces el agua va a empezar a fluir, se va a empezar a filtrar de mi tanquecito. Entonces, ¿eso qué va a ocasionar? Que el nivel de líquido baje, el nivel de agua esté bajando. Pero no va a bajar así nomás, porque esto lo está midiendo todo el tiempo. Entonces, en cuando empiece el nivel de agua a bajar, este flotador también va a bajar. ¿Eso qué va a ocasionar? Que mi válvula se empiece a abrir. Entonces, como mi válvula se va a empezar a abrir, el agua que fluye desde la cañería también va a empezar a llenar el tanque, con lo que esto va a volver a subir hasta el punto que yo quería. Entonces, de forma totalmente automática, se ha recuperado de la perturbación que yo le he metido acá. Ese es, en pocas palabras, bueno, eso es resumidamente lo que es, primero, los sistemas de control en general, y segundo, el control realimentado. De nuevo, es un sistema, es el esquema más sencillo que existe, y como ven, es bastante poderoso. Aquí lo único que hemos utilizado es un punto de apoyo, un flotador, y con este punto de apoyo cierro o abro la cañería. Entonces aquí, como ven, no he introducido nada de electrónica, no he metido ningún Arduino, no he metido un SP32, no he hecho nada de eso. Entonces es netamente mecánico. Esa es la ventaja de los sistemas realimentados, que son, como su concepto es sencillo, se puede aplicar de muchas maneras. De hecho, es tan como sencillo como poderoso,
La naturaleza, de hecho, lo utiliza bastante. Los sistemas realimentados están en todas partes en la naturaleza. Tu propio cuerpo es un ejemplo de que tiene varios sistemas realimentados adentro. Un ejemplo sería, imagínense, ya sé, la temperatura corporal. Ustedes saben que la temperatura del cuerpo está más o menos entre 36 y 37 grados centígrados, ¿verdad? Y eso se mantiene siempre. Bueno, siempre que estén saludables y demás. Entonces, ¿eso cómo hace su cuerpo que siempre esté a 36 o 37 grados centígrados? Eso lo hace a través de un sistema realimentado. Imagínense que ustedes empiezan a hacer ejercicio, entonces cuando ustedes hacen ejercicio, ¿qué sucede? Su cuerpo empieza a emitir más calor, se calienta más. Entonces, ¿qué es lo que hace su cuerpo? Empieza a sudar, ¿ya? Su cuerpo es capaz de medir cuánto es la temperatura que tienen y a medida que empieza a aumentar la temperatura, también empieza a sudar de manera proporcional. Es lo mismo es el mismo concepto que estamos viendo aquí, que es realimentación. Entonces, mide su temperatura, ve que se está pasando del punto que es el punto deseado, el punto de referencia a 36 grados y empieza a sudar. Entonces, como empieza a sudar, se empieza a enfriar el cuerpo y otra vez vuelve a los 36 grados. Bien, entonces, en este caso, ¿cuál es su actuación? Es utilizar el sudor. En este ejemplo de aquí de la pantalla, es utilizar la válvula de la cañería. En este ejemplo de la pantalla, con lo que estoy midiendo es con mi flotador. En el ejemplo del cuerpo tiene varias formas de medir la temperatura. Entonces, mide la temperatura, ve qué se está pasando y activa su actuación, que es el sudor, y empieza a enfriar la temperatura corporal hasta regresar a donde quería. Bien, entonces, ese es un ejemplo. Hay muchos más ejemplos en la naturaleza de utilizar estructuras realimentadas para controlar y regular algo en un punto deseado. Y bueno, esa es la idea general de lo que es el control realimentado. Entonces, esto es lo que vamos a utilizar para poder controlar velocidad y ángulo de lo que son los microratones. Ahora bien, esto es la idea, digamos, de forma intuitiva de cómo funciona. Para eso he utilizado este ejemplo que es muy sencillo y de hecho está en la casa de todos ustedes en su baño. No sé si se han dado cuenta de qué parte de su baño es, pero esto está en la casa de todos prácticamente. Pero esto es de manera intuitiva de nuevo. Entonces, ¿cómo puedo yo esto ponerlo de una forma un poquito más formal? ¿Por qué? Porque necesitamos utilizar cosas como, bueno, vamos a tener que programar esto los controladores, no va a ser algo mecánico, no va a ser tampoco algo analógico, porque nosotros necesitamos manejar en forma de software. Entonces necesitamos programarlo en nuestros microcontroladores, lo que va a ser esta parte del esquema realimentado para sus microratones. ¿De acuerdo? Entonces vamos a verlo de una manera un poco más formal. ¿Ya? Esto sería un poquito más formal, ya no es mucho más. Esta es la manera en la que nosotros representamos un sistema realimentado. Vean, aquí lo que tenemos es R, que representa la referencia. Vamos a tener GDS. GDS representa lo que sea que estemos queriendo controlar. En el caso del ejemplo anterior sería el tanque de agua. YDS es la salida. En nuestro caso del tanque de agua es la altura de agua. HDS representa nuestro elemento de medición, nuestro sensor. De nuevo, en el ejemplo del tanque de agua, ¿qué cosa sería HDS? Sería nuestro flotador conectado al punto de apoyo. Súper, entonces hasta aquí ya tenemos HDS. Ahora bien, aquí es donde ya se nota lo de realimentación. Por eso utilizamos los diagramas de bloques, porque son bastante explicativos de lo que está sucediendo. Entonces veamos, aquí la realimentación es literalmente hay un bucle que sale de aquí, que se está realimentando, está volviendo aquí al inicio. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo? Si ven aquí la referencia, está entrando a este circulito que sería un punto de suma. Ya este circulito representa suma. Y la referencia está entrando con signo positivo, mientras que lo que estamos midiendo a través de mi sensor de la salida es negativo. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos comparar la salida con la referencia. ¿Eso cómo lo hacemos matemáticamente? Con una simple resta. Entonces aquí vamos a restar ambos, la referencia y lo que estamos midiendo. Entonces esta diferencia, esta resta, aquí en este ejemplo de diagrama de bloques va a entrar a
lo que la GDS, que es lo que queremos controlar. Ahora bien, esa es la manera en que representamos, digamos, todo el sistema con diagrama de bloques. Ahora, cada uno de esos bloquecitos, ¿qué significa? Ya habíamos dicho que esto significa GDS, lo que queremos controlar. En el ejemplo anterior, el tanque de agua. Ahora, si notan, eso está entre paréntesis S. Esa S significa que es la variable de Laplace. Eso es una convención que se utiliza en el control clásico, utilizar el dominio de Laplace en lugar del dominio del tiempo, porque es más fácil de manejar. Entonces aquí ya nos está dando una pista que nosotros estemos utilizando cosas como dominio del tiempo, dominio de Laplace. Independientemente del dominio que utilicemos, lo que necesitamos entonces aquí es modelos matemáticos. Necesitamos modelar cuál es el comportamiento de lo que queremos controlar. Aquí lo habíamos visto de manera muy intuitiva. Sabemos que el agua va a bajar, entonces el flotador lo va a detectar y va a abrir la válvula y va a empezar a llenar de agua. Eso cuando abramos esta válvula de acá. Ahora, ¿cómo sabemos que realmente va a ser capaz de recuperarse? ¿O cómo sabemos en cuánto tiempo va a llegar o si de verdad va a llegar al punto de referencia que queríamos? Podríamos hacerlo por prueba y error, que es como en este sistema en particular se podría hacer porque es muy sencillo, pero en sistemas más complejos como el microratón es complicado hacerlo por pura prueba y error. Entonces, para evitarnos ese trabajo de tantear, que nos podría llevar horas, nosotros lo que hacemos es modelar el comportamiento del tanque, del microratón, de la temperatura, que era el otro ejemplo que les daba, de lo que sea que queramos controlar, vamos a modelar cómo es su comportamiento. Entonces, eso es lo que vamos a tener en cada uno de los bloques. En GDS, en HDS, nosotros también podemos modelar cómo se va a comportar el sensor y demás. Entonces, eso es en cuanto a GDS y HDS. Ahora, ¿qué es lo que sucede con YDS, que es la salida? Entonces, ¿cómo nosotros podemos representarlo de una manera un poquito más formal? Aquí solamente está como YDS. Y eso es el gráfico que tenemos acá. Nosotros representamos esto, que son señales. A fin de cuentas, esto va a ser una señal. Esto va a ser un sistema. Esta señal, ¿cómo lo vamos a representar? Lo vamos a representar mediante gráficos y generalmente, como les decía, vamos a manejar o bien el dominio del tiempo o bien el dominio de Laplace. En este caso, lo que nos sirve, lo que tiene sentido para nosotros físicamente a simple vista, es el dominio del tiempo. ¿Vean? En el eje X vamos a tener el tiempo y en el eje Y vamos a tener lo que sea que estamos midiendo. Por eso aquí no hay unidades. Entonces, YDS va a ser lo que sea que estemos midiendo. Entonces, vamos a ver que vamos a tener un comportamiento a lo largo del tiempo. ¿Ya? Entonces, esto puede ser un poco abstracto para los que no estamos tan metidos en esta cosa. Entonces, para ejemplificarlo un poquito mejor, esta parte del modelo matemático y cómo esto nos ayuda a tener una respuesta temporal, este grafiquito, y cómo esto nos da información de cómo realmente está comportándose lo que sea que haya modelado. Voy a compartir esto. Espero que se esté viendo bien. Este es un pequeño simulador de un sistema también muy sencillito para que nos quede claro qué es lo que estamos haciendo cuando modelamos matemáticamente, porque muchas veces también hacemos este trabajo de encontrar las ecuaciones de algo, no sé, en una materia o en no sé, en algo por el estilo. Solamente nos dedicamos entonces hacemos las matemáticas, encontramos la respuesta, entregamos nuestra tarea, nuestra práctica, terminamos el examen y ahí murió y ya está ahí. Y eso, es un problema porque necesitamos entender para qué lo estamos haciendo. Entonces, para eso está esta pequeña simulación, ya para que nos quede bien claro y podamos continuar con esta parte del taller. Entonces, veamos, aquí tengo una simulación de un resorte conectado a una pequeña masa. Imagínense, puede ser un resorte, una liga, puede ser un elástico, lo que sea que se pueda estirar y volver a su longitud inicial y lo amarramos a una masa, ¿no? Puede ser una canica, puede ser un pedazo de plástico, no sé, lo que sea, algo que pese. ¿Listo? Entonces nosotros lo vamos a atar aquí a esta parte superior, vamos a poner la masa aquí en el otro extremo de la liga de nuestro resorte.
¿ya? Entonces nosotros esto lo podemos modelar, ¿sí? Podemos agarrar las ecuaciones de Newton y la segunda ley de Newton, fuerza igual a masa por aceleración, y empezar a calcular cuál va a ser la ecuación o cuál va a ser la descripción matemática de esto. Lo común es que utilicemos ecuaciones diferenciales ordinarias, ¿ya? Derivadas con respecto a una sola variable. En este caso, el tiempo. Normalmente vamos a manejar la variable con respecto con la que se deriva como el tiempo. Pero podríamos utilizar ecuaciones diferenciales más complicadas. Eso depende de cada uno de ustedes. Si quieren utilizar ecuaciones diferenciales en derivadas parciales, también se puede hacer para realizar control o para hacer este análisis de sistemas. Depende en cada uno, ¿ya? Pero muchas veces no vale la pena utilizar modelos matemáticos más complejos porque es difícil de obtenerlos, primero, y segundo, es difícil de calcularlos. Muchas veces no tienen solución analítica, ni siquiera las ecuaciones diferenciales ordinarias muchas veces tampoco tienen solución analítica y se tienen que utilizar soluciones numéricas, ¿ya? Entonces, para evitarnos todo ese problema, utilizamos ecuaciones diferenciales ordinarias. Bien, entonces, ¿qué va a suceder? Nosotros vamos a tener nuestro resorte, nuestra masa, y nosotros podemos o bien jalar el resorte o bien podemos comprimirlo. ¿Ya? Digamos que lo jalamos al máximo que da el resorte. ¿Listo? Entonces lo vamos a jalar y nosotros, si esto le doy a iniciar, que sería como si soltara esto, intuitivamente sabemos que esto va a empezar a rebotar. Sabemos que va a empezar a rebotar. Entonces, ¿eso cómo se va a reflejar en mi grafiquito de la respuesta temporal? ¿Ya? Aquí tenemos de nuevo en el eje X el tiempo y en el eje Y aquí tenemos la posición. ¿Ya? ¿Por qué? Porque lo que quiero medir aquí es la posición de la masa con respecto a este punto de acá, este puntito donde estoy atando mi resorte o mi liga o lo que sea. Entonces aquí lo estoy amarrando, ¿ya? Entonces quiero saber cuál es la distancia entre este punto y la masa. Yo podría elegir cualquier variable que a mí me parezca a mi sistema de control. Si nos vamos al ejemplo del tanque, yo he elegido que la variable que estoy controlando o que estoy midiendo en todo caso sea el nivel de líquido, pero podría ser el caudal de la cañería de entrada o el caudal de la cañería de salida. Eso depende en lo que queramos hacer. Bien, en este caso lo que quiero es la distancia de este punto de acá, donde está atado el resorte, hasta la masa. Entonces nosotros sabemos intuitivamente que esto va a empezar a rebotar así, ¿verdad? Va a empezar a rebotar. Entonces en la gráfica, ¿cómo se debería ver eso? Debería empezar a oscilar, ¿no? Porque va a rebotar, porque esto está representando la distancia. Entonces vamos a ver qué es lo que sucede. Voy a dar a la simulación y vean, es justamente lo que habíamos dicho, va a empezar a oscilar, va a empezar a rebotar. Entonces vean que yo no necesariamente tengo que agarrar y armar esto, ¿no? No tengo que ir, buscar mi resorte, buscar una masa, no tengo que amarrarlo, jalarlo y soltarlo y ver qué es lo que sucede para saber que va a rebotar. Yo simplemente puedo agarrar, puedo modelarlo, puedo encontrar sus ecuaciones su ecuación diferencial y puedo resolverla y la solución de la ecuación diferencial me va a dar esta respuesta temporal. Me va a decir que va a venir por acá, va a empezar a oscilar y en algún punto se va a detener. ¿Ven? En algún punto se va a detener. Muy en el futuro. ¿Ya? Si quiero que se detenga más rápido, puedo aumentarle el amortiguamiento, le doy a iniciar. ¿Ven? Mucho más rápido va a dejar de rebotar, ¿ya? Porque el resorte es más duro. Y va a dejar de rebotar. Justo lo que esperaríamos que suceda con un resorte y una masa, ¿ya? Esto es obvio lo que va a suceder porque es un sistema simple. Pero para un sistema que es más complejo como el microratón, tal vez no sea tan obvio lo que va a suceder. Entonces, por eso nosotros necesitamos modelar, vamos a encontrar sus ecuaciones diferenciales. Cuando resolvamos esas ecuaciones, ya sea analíticamente o por métodos numéricos, vamos a saber cuál es su comportamiento, cómo va a responder sin necesidad de que nosotros realmente lo hagamos funcionar. Ya en este caso, aquí abajito está la solución de la ecuación diferencial. Es la solución simplificada, es un poco más larga la real, la solución de la ecuación diferencial, pero esta es la solución, ¿ya? Entonces, esta función de acá es justamente lo que está sucediendo acá, vean, es un coseno, entonces va a empezar a oscilar y está multiplicado por una exponencial negativa, ¿no? Elevado a un exponente negativo. Entonces, por eso la
oscilación va decreciendo hasta que llega a cero. ¿Sí? Entonces, esta es la información que me está dando este modelo matemático. ¿De qué? De mi modelo de resorte y de masa. ¿Bien? Entonces, es por eso que necesitamos modelar matemáticamente. ¿Ya? Entonces, volviendo a lo que son los sistemas realimentados, ya para que nos quede perfectamente claro, esta es otra simulación que también les podemos pasar, no hay ningún problema si lo quieren revisar. Es un sistema de control realimentado para una antena. Esto se puede utilizar para antenitas. Si yo quiero, imagínense que esta es una antenita, utilicen mucho su imaginación porque este dibujo está bien feo. Imagínense que quieren agarrar una antenita y la quieren mover. Una antenita la quieren mover de forma automática. ¿Sí? Entonces, ¿cómo lo pueden hacer? Con un sistema realimentado. Vean, aquí lo que se está proponiendo es que la posición de la antenita la que yo quiero, la referencia la voy a dar con un potenciómetro, porque ustedes saben que el potenciómetro yo puedo girarlo y eso literalmente le estoy dando un ángulo. Entonces, ese ángulo que yo le dé al potenciómetro va a ser el ángulo que yo quiero al que se mueva mi antenita. ¿Ya? La antenita se va a mover. Entonces, eso se va a comparar aquí de nuevo con la realimentación. La realimentación es igual un engranaje de la antenita conectado a otro potenciómetro. Entonces, con eso voy a poder comparar ángulos. Vean que estoy comparando el ángulo de la referencia que yo quiero versus el ángulo de la antenita al que realmente está. Bien, aquí, por ejemplo, el potenciómetro yo lo estoy poniendo a 96 grados, pero aquí en la antenita está a 0 grados. Esta es la antenita, utilicen su imaginación. Y esta es la línea punteada que me dice dónde quiero que esté la antenita realmente, ¿vale? Entonces, yo voy a poder comparar estos dos con mi punto de suma, donde uno va a estar sumando y el otro se va a restar. Voy a tener esto, que es una señal de error. Ahora bien, esta señal de error, si nos basáramos en este gráfico de acá, estamos diciendo que el error va a entrar directamente a lo que quiero controlar. Eso en la práctica no sucede. Lo que necesitamos es poner un bloque intermedio entre lo que queremos controlar y nuestra señal de error, o sea, la diferencia entre la referencia y lo que estamos midiendo que realmente está pasando. Esto se lo conoce normalmente como controlador o regulador o... Bueno, tiene muchos nombres. Lo vamos a llamar simplemente controlador. En este caso es un amplificador, ¿ya? Porque como estos son potenciómetros, estamos hablando de voltajes. Entonces, si yo aquí le meto un amplificador que dice de 2, aquí está. Mi amplificador está amplificando por 2. Esto, en forma de voltaje, le voy a meter a un motorcito DC para que mueva el engranaje de la antenita y entonces la antenita pueda llegar al punto que yo le he dicho. Ya, entonces vamos a verlo paso a paso. La velocidad de ejecución de esta simulación está lentita para que lo veamos paso a paso. Bien, entonces voy a darle inicial. Yo quiero, recuerden, aquí está el punto de mi antena y yo quiero que llegue hasta aquí, a la línea punteada. ¿De acuerdo? Entonces vean que se va a empezar a mover gracias al motorcito y se va a acercar a la línea punteada. Entonces aquí esperemos, vamos de nuevo, aquí vamos a ver qué es lo que está sucediendo. Entonces en el paso 1 el potenciómetro de referencia, le voy a bajar un poquito la velocidad, ¿sí? El potenciómetro de referencia establece 96 grados, ¿verdad? Luego entonces el potenciómetro de aquí mide cuál es el ángulo real, con eso lo vamos a comparar, entonces hay un error de ángulos. Eso lo vamos a multiplicar por 2, por nuestro amplificador. Y eso va a entrar entonces al motor. El motor DC que va a mover los engranajes. Y de nuevo, estos engranajes van a mover el potenciómetro de salida, que nos ayuda para medir. En este caso sería nuestro sensor. Y lo vamos a comparar de nuevo con la referencia. Otra vez va a entrar al amplificador y otra vez al motor. Entonces, es un círculo vicioso, literalmente, ¿no? Porque es un sistema realimentado. Y eso va a funcionar así hasta que vean. La antenita va a llegar a su punto de referencia. Yo lo pauso, digamos cambio el ángulo de referencia 30 grados, le doy iniciar. Entonces ahora la referencia está acá y la antenita se va a empezar a mover hasta que pueda llegar a su referencia. Ahora, ¿qué es lo que estamos notando aquí? Que la antenita está oscilando alrededor de lo que yo quería a lo que llegue. Yo quiero que llegue a 30 grados, pero vean, está oscilando un poquito.
¿Ya? Eso es porque tal vez mi amplificador tiene mucha ganancia, entonces va a empezar a oscilar. Ahora bien, yo no tengo que realmente armar esto para saber que eso va a suceder. Yo lo único que tengo que hacer es modelar toda esta cadena de acá, y yo sé que eso va a suceder, que va a empezar a oscilar. ¿Por qué? Porque yo puedo obtener de nuevo esto de acá, puedo obtener su respuesta temporal. Entonces vean, la línea roja es donde yo quiero que llegue y la línea azul es lo que el comportamiento que va a tener la antenita. Entonces vean que aquí ya me está diciendo que está oscilando alrededor de la referencia, es decir, alrededor de la línea roja. ¿Ya? Entonces, eso es en esencia lo que es el control realimentado. ¿Ya? Yo sé que me he tardado un poquito en esta parte, pero era totalmente necesario para que estemos en el mismo canal. ¿Listo? Entonces, eso es el control realimentado a grandes rasgos. Y ahora sí podemos entrar a lo que es el microratón. ¿Qué es lo que sucede con el microratón? Nosotros vamos a tener, al igual que aquí, y al igual que en el ejemplo del simulador, un diagrama de bloques. ¿Ya? Entonces, el diagrama de bloques del microratón es este de aquí. Vean que desde aquí, el primer bloque a la izquierda, vamos a tener un control de trayectoria, nuestro planificador o de nivel superior. Entonces, nuestro nivel superior nos va a decir, el microratón se tiene que mover con una cierta velocidad lineal y se tiene que mover con una cierta velocidad angular. Entonces, esto va a entrar a este diagrama de bloques. Aquí quiero que noten que no solamente tenemos un bucle de referencia, como aquí teníamos uno solo, o como en el simulador solamente teníamos uno, aquí tenemos dos. Uno más chiquitito, que es este de acá, que es bien fácil de notarlo, y uno que es un poco más grande, que es todo este de acá. ¿Vale? Entonces, ¿por qué tenemos dos bucles? Porque este chiquitito lo que hace es controlar a los motores directamente. Nosotros vamos a tener nuestros motores y vamos a controlar, ¿qué cosa? La velocidad angular de cada uno de estos motores. ¿A través de qué? De los encoders. Los encoders que les han mostrado el día de ayer, si no estoy mal, en el módulo anterior. Entonces, con eso vamos a poder calcular la velocidad angular de los motores y vamos a hacer un pequeño bucle. ¿Para qué? Para que se muevan a una velocidad angular ya definida. Para esta velocidad angular ya definida va a ser calculada a través del bucle de realimentación que está aquí, este que es más grande. ¿Ya? Este bucle de realimentación lo que va a hacer es que llevemos la velocidad de referencia, esta que nos ha calculado el control de trayectoria, velocidad lineal de referencia y velocidad angular de referencia. Entonces, este bucle grande va a calcular cuál es la velocidad angular de cada una de las ruedas necesarias para que todo el sistema, para que todo el microratón se mueva a estas velocidades que nos está calculando el controlador de trayectoria. Ya, entonces, este es el diagrama de bloques y vamos a desglosar las partes más importantes. Esto es, digamos, un diagrama de bloques un poco detallado. Y este sería uno un poco más general, para que podamos entender más cuál es la idea. Nosotros vamos a tener un planificador. Este planificador nos va a decir cuál es la ruta que tenemos que seguir y a partir de ello podemos saber cuál es la velocidad lineal de nuestro ratón, cuál es la velocidad a la que se tiene que mover linealmente y la velocidad angular. ¿Por qué una velocidad angular? Porque recuerden que nuestro ratón tiene que dar giros, como habíamos visto. Bueno, como seguramente han visto en varios videos, los ratoncitos no solamente van recto, ¿no ven? También tienen que girar. Entonces, debido a eso, tenemos que también darle una velocidad angular. Entonces, el primer controlador, vamos a utilizar PIDs. Más adelante vamos a ver de manera breve a qué se refieren los PIDs. Entonces, vamos a utilizar este controlador. ¿Para qué? Para que nuestro ratón tenga una velocidad lineal y una velocidad angular dadas por el planificador. ¿Vale? Entonces, estos van a entrar a un bloquecito que en un momento lo vamos a ver con detalle, que es importante, que se llama de cinemática inversa. Entonces, a partir de este vamos a obtener cuáles son las velocidades angulares tanto de la rueda derecha, ¿está?, como de la rueda izquierda. Y esto a través del bucle de realimentación, el más pequeñito que controla directamente los motores, el PID de motores, va a actuar sobre los motores y estos se van a mover a esta velocidad angular dada. Y como estos se van a mover a la velocidad angular calculada, eso significa que todo el ratón se va a mover a esta velocidad que queríamos, esta velocidad lineal, y se va a mover con esta velocidad angular que nosotros queríamos. ¿Con qué vamos a cerrar el bucle de realimentación? Siempre tenemos que cerrarlo con algún sensor, con algún
medio para poder medir lo que está sucediendo. Entonces lo vamos a cerrar con dos cosas. Vamos a utilizar los encoders para la velocidad angular de los motores e incluso su posición. Podemos utilizar los encoders y vamos a utilizar un IMU. Esto igual me imagino que se los han mostrado en el módulo pasado, que es el de ensamblaje, la unidad de medición inercial. Con esto podemos saber qué cosa, la velocidad lineal del ratoncito y también podemos saber su velocidad angular. Entonces, con estos dos elementos vamos a poder cerrar los bucles de realimentación de los dos que tenemos. ¿Listo? Entonces, con esto ya tenemos la idea general de cómo funciona los bucles de realimentación para el ratoncito. Entonces, como ya tenemos esta idea general, ¿ahora qué tenemos que hacer? ¿Ya con eso es suficiente? No. Necesitamos, ¿qué habíamos dicho? Modelos matemáticos. Entonces, ¿por dónde empezamos? Siempre vamos a empezar por nuestros modelos matemáticos. Ya, en el caso de en general de los robots, vamos a necesitar dos tipos de modelos, modelo dinámico y modelo cinemático. Cuando hablamos de procesos en general, utilizamos modelos dinámicos. Por ejemplo, lo de la masa y el resorte, necesitamos modelos dinámicos. Lo de la antenita que les mostraba o lo del tanque de agua, necesitamos utilizar modelos dinámicos. Pero los robots utilizan mucho lo que son los modelos cinemáticos y el microratón es diferente. Ya los modelos dinámicos creo que ya están bastante desarrollados. Bueno, son más fáciles de entender en general porque, bueno, se utilizan bastante más, mientras que los modelos cinemáticos son bastante específicos. Ya, entonces vamos a ver cómo se desarrolla el modelo cinemático para nuestro microratón. En realidad, el modelo que nos sirve a nosotros, ¿vale? Entonces, rápidamente les muestro. Aquí tenemos los dos modelos que vamos a utilizar para el microratón. Primero, el modelo cinemático. Este es uno súper sencillo, vean. Es la velocidad en el eje X, es igual a la velocidad lineal por el coseno de la sencillo. La velocidad en el eje Y es igual a la velocidad lineal del microratón, esta V, por el seno del ángulo. Súper sencillo. Y la velocidad angular, es decir, la derivada del ángulo, va a ser la velocidad lineal derecha de la rueda derecha menos el de la rueda izquierda entre L, que es L, es la longitud o la distancia entre ruedas, ¿vale? Este es un modelo general súper sencillo, pero necesitamos desarrollar uno que es un poco más complejo. Ahora se los muestro. Y aquí tenemos el modelo dinámico. En este caso, ¿de qué cosa es el modelo dinámico? Del motor DC, porque lo que vamos a controlar en el bucle chiquitito, que es el motor, ¿verdad? Entonces necesitamos modelarlo. Y en el bucle grande del microratón, ¿qué cosa vamos a controlar? Su cinemática, porque estábamos hablando de velocidades, de velocidad lineal, de velocidad angular, etcétera, etcétera. Entonces necesitamos estos dos modelos para poder trabajar. Entonces me voy a centrar un poco más en el modelo cinemático. Entonces vamos. Este es el modelo cinemático, ¿ya? Este es el modelo cinemático directo, se le llama. Esta es la velocidad angular de todo el ratoncito y esta es su velocidad lineal. Vean que está en función de otras variables. Está L, está R minúscula, está omega sub R, omega sub L. ¿Qué significarán esas cosas? Entonces, eso lo vamos a desarrollar. Este es el modelo cinemático, pero es bueno saber de dónde viene. Para saber también cómo pueden sacar de otro tipo de robotcitos. Imagínense que ustedes utilicen otra configuración, que lo veo complicado, pero tal vez para otro proyecto puedan utilizar una configuración diferente. Entonces es útil saber cómo se sacan estos modelos. Ya, entonces vamos a cómo se obtiene el modelo cinemático. ¿Cómo obtenemos este modelo cinemático? Entonces partamos de un grafiquito muy simple de lo que es nuestro robot, de lo que es nuestro microratón. Entonces, simplificadamente, ¿qué cosa es? Va a ser un rectángulo, en amarillo, el punto central del rectángulo de nuestro microratón. Vamos a tener dos rueditas, esto que está en verde. Bien, entonces, ¿qué cosa vamos a saber de nuestro microratón? Sabemos su longitud entre ruedas, de rueda a rueda, que como han visto es un dato que vamos a utilizar más adelante. Tenemos la velocidad lineal a la que se va a mover nuestro ratón y tenemos la velocidad angular. Habíamos dicho que tiene que girar, ¿no ve? Entonces, esto es lo que tenemos. Ahora bien, para que tenga velocidad lineal, así, o sea, hacia adelante o hacia atrás, no creo que el ratón vaya hacia atrás, solamente hacia adelante, ¿verdad?
Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Que las dos ruedas giren, ¿no? A la misma velocidad y va a ir hacia adelante. Pero si nosotros quisiéramos que gire, que tenga velocidad angular, ¿cómo lo haríamos? Ya, es sencillo. Lo único que tenemos que hacer es que una de las dos ruedas vaya más rápido que la otra. En este caso, si yo quisiera que gire en la dirección de esta flecha de acá, o sea, hacia la izquierda, ¿qué es lo que haría? Haría que la rueda derecha, esta de acá, esta que estoy marcando, gire más rápido que la rueda izquierda. Entonces, de esta manera, como ambas ruedas están girando, el microratón va a seguir con una velocidad lineal, pero a la vez va a girar hacia la izquierda, va a tener una velocidad angular. Bien, ahora ya sabemos cómo hacer que gire. Ahora la cosa es cómo es que realmente se está moviendo. Aquí se va a mover, con lo que les he dicho, esta rueda más rápido que esta de acá, va a describir una circunferencia. Simplemente va a describir una circunferencia. Entonces, como es una circunferencia, va a haber un punto central. Ya va a haber, si se lo imaginan, si esta rueda gira un poco más rápido que esta otra, entonces esto va a describir una circunferencia, el microratón. ¿Ya? Entonces va a empezar a girar y tenemos que saber, bueno, no tenemos que saber, es un dato importante para obtener el modelo cinemático, cuál es ese punto de giro. ¿Vale? Entonces, ese punto de giro, alrededor del cual va a describir esa circunferencia, se lo conoce como el punto CIR, el centro instantáneo de rotación. ¿Ya? Entonces, este punto CIR va a ser alrededor del cual el microratón va a empezar a girar. ¿Ya? Va a empezar a girar. Ahora bien, ¿qué es lo que podemos obtener de este grafiquito? Que la distancia entre el punto CIR y el centro de nuestro microratón lo voy a llamar para esta deducción, lo voy a llamar R mayúsculo. ¿Ya? Entonces, eso es lo que vamos a tener. ¿Ya? Entonces, continuaremos. Entonces, eso es lo que tenemos. Ahora bien, ¿qué más sabemos? Que nuestras dos ruedas tienen velocidades angulares. Ya sabemos que la velocidad angular de la rueda derecha es mayor, por ende la velocidad lineal en la rueda derecha va a ser mayor que la velocidad lineal en la rueda izquierda. ¿Vean? Va a ser mayor. Entonces esto va a ocasionar que empiece a girar en círculos, ¿no? Alrededor del CIR, del centro instantáneo de rotación. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la primera ecuación o cuál es la primera fórmula que podemos utilizar o que podemos obtener de este gráfico? Lo más sencillo, tenemos esta velocidad lineal, tenemos esta velocidad angular general de todo el ratoncito, este omega. Y tenemos la distancia, ¿no? Entre entre el centro instantáneo de rotación y el centro del microratón. Entonces, la primera ecuación que podemos obtener es esta. La velocidad lineal va a ser igual a R multiplicado por omega. Ahora bien, esta ecuación solita no nos sirve mucho porque R no va a ser constante, va a depender de qué tan rápido esté girando omega sub R y qué tan rápido esté girando omega sub L. Entonces, esta R es variable, no siempre va a ser igual. Entonces, esta ecuación por sí sola no nos sirve mucho. Sin embargo, lo voy a anotar como 1. Ahora, ¿qué más podemos deducir de este gráfico? Tenemos la velocidad lineal de la rueda izquierda, tenemos la velocidad lineal de la rueda derecha. Vean que es como la velocidad lineal del microratón completo. O sea, que nosotros podemos aprovechar la distancia del punto CIR hacia cada una de estas velocidades. Primero, para la velocidad en la rueda derecha, V sub R. ¿Cuál sería la distancia? Si quiero utilizar este mismo concepto, la velocidad lineal es igual al radio por la velocidad angular. No va a ser R otra vez, ¿verdad? Porque hay un pedacito más de espacio acá. Entonces, ¿cuánto es este pedacito más? Como sé que C, este punto C, es el centro, desde aquí hasta acá, todo esto va a ser la mitad del tamaño del microratón, ¿no ve? L medios. Entonces va a ser R más L medios. Esa va a ser la distancia para que pueda utilizar esta misma formulita. Lo mismo va a ser para V sub L. En lugar de que sea todo R, vean que es más chiquitito, va a ser R menos L medios. ¿Ya? Espero que eso se pueda notar directamente del gráfico. Ya, entonces, esto es lo que vamos a tener. Entonces, la velocidad lineal en la rueda derecha va a ser igual a el radio más L submedio. L medios.
Todo esto multiplicado por la velocidad angular omega del ratón. Lo mismo para la velocidad lineal. En lugar de sumar, va a ser restar. Ya, esto sale del gráfico. Ya, entonces, estas van a ser las primeras ecuaciones que tenemos. Por el momento tampoco no son muy útiles. Ya no hay una forma en que yo pueda obtener la velocidad lineal en función de las velocidades. Entonces todavía estas tres ecuaciones no nos son útiles del todo. Entonces, ¿qué más podemos analizar para poder encontrar las velocidades angulares? Lo que podemos analizar es las ruedas. Ya imagínense que esta es la rueda. Tengan imaginación. Entonces, imagínense que esta es la rueda. ¿Qué es lo que sabemos de la rueda? Nosotros sabemos cuál es su radio, ¿sí? Porque podemos agarrar la ruedita y la podemos medir con nuestra regla o no sé, pues con algo. Y con eso podemos saber cuánto es el radio. Incluso creo, bueno, está en las características propias de la ruedita. Podemos saber cuánto es. Listo. Entonces nosotros sabemos el radio. Nosotros sabemos que la velocidad a la que gira imagínense que la rueda derecha va a ser omega sub r y vamos a tener la velocidad lineal de la rueda derecha, que sería esta de acá. Entonces de aquí podemos sacar la ecuación 4 y la ecuación 5 utilizando el mismo concepto. La velocidad lineal es igual al radio por la velocidad angular. Y en este caso radio, r minúscula, es el radio de la llanta, el radio de la ruedita, ¿vale? Ya con esto, ahora sí puedo relacionar todas las ecuaciones. Ya, entonces vamos. Estas son las 5 ecuaciones. ¿Ya? Entonces, ¿cómo voy a obtener la velocidad lineal y la velocidad angular en función de las velocidades angulares de las ruedas? Bueno, esta es la manera. ¿Vean? Vamos a sumar 2 y 3, estas dos ecuaciones. Pucha. A ver. Uy, qué mal, ya ni modo. Entonces, si sumamos estas dos ecuaciones, vamos a tener b sub r más b sub l por 2 veces r por omega. Ya, eso es lo que vamos a obtener aquí. A ver, déjenme, lo voy a recargar, tal vez ese es el problema. Esto es, no. Aquí está. Sí. Ya, ahora sí. Ya, qué raro. Ya, entonces b sub r más b sub l va a ser igual a 2 veces el r mayúscula, que era el radio, digamos, de la circunferencia que describe el microratón, por la velocidad angular del microratón. Entonces después voy a reemplazar 1, 4 y 5. ¿Ya? Entonces voy a obtener esto y despejando la b, ya voy a obtener lo que es la primera ecuación del modelo cinemático. La velocidad lineal del ratoncito va a ser igual a el radio de la rueda entre 2 más la suma de sus velocidades angulares de cada una de las ruedas. ¿Ya? Entonces esta es la primera ecuación, o la primera ecuación de la cinemática directa. ¿Por qué cinemática directa? Porque nosotros estamos obteniendo velocidad lineal, velocidad como tal del robot, en función de las velocidades angulares. Y las velocidades angulares es lo que yo sí conozco. ¿Cómo puedo conocer esto? Con los encoders, ¿verdad? Con los encoders yo puedo agarrar y puedo medir cuánto es la velocidad angular de cada una de sus ruedas. Entonces, con esta formulita de acá, puedo saber cuál es la velocidad lineal de todo el microratón. Por eso se le llama de cinemática directa. Ahora, para encontrar la velocidad angular, en vez de sumar, restamos. ¿Ya? Restamos 2 y 3. ¿Ya? Entonces aquí vamos a tener la resta de las ecuaciones 2 y 3. Y reemplazamos 4 y 5. Esa es de acá. La que íbamos encontrando analizando las ruedas. ¿Ya? Entonces si reemplazamos eso y ordenamos un poquito, vamos a obtener la segunda ecuación de la cinemática directa. La velocidad angular en función de las velocidades angulares de cada una de las ruedas. Entonces yo, como conozco estas velocidades angulares desde los encoders, yo puedo calcular cuál es la velocidad angular. Solo necesito saber cuál es el radio de las rueditas y la longitud entre las ruedas, o sea, el tamaño del microratón.
Listo, entonces con esto ya hemos modelado, por lo menos de forma cinemática, lo que es nuestro microratón. Ahora bien, por el momento el modelo cinemático así tal cual nos es útil, sí, pero hay algo que nos es mucho más útil que el modelo cinemático directo. Entonces ese es el modelo cinemático inverso. A ver, vamos a regresar rápido, si se acuerdan, aquí hay un bloquecito que se llama cinemática inversa y aquí también está, ¿vean? Cinemática inversa. Entonces, ¿cuál es la diferencia de la cinemática directa con la inversa? Como les había dicho, aquí tenemos que la cinemática directa obtenemos velocidad lineal y velocidad angular en función de las velocidades de las ruedas. La cinemática inversa va a ser justamente eso, la inversa. Vamos a obtener la velocidad de la velocidad angular de la rueda derecha e izquierda en función de las velocidades lineal y angular del microratón. Eso lo necesitamos hacer para poder seguir toda esa cadenita de los bucles de control que les estaba mostrando hace rato con los diagramas de bloques. Entonces, para seguir toda esa cadenita, toda esa lógica del bucle grande al bucle chiquitito, yo necesito utilizar la cinemática inversa. En general, la cinemática inversa es la que se utiliza para robótica, para controladores, ¿vale? Entonces, en modelos más complicados, la cinemática se expresa en matrices y la inversa es igual en matrices, ¿ya? Pero como es un robot relativamente sencillo hablando cinemáticamente, por lo menos desde el punto de vista que lo estoy manejando ahora, no necesitamos utilizar matrices, simplemente utilizamos y ya. Entonces la forma de encontrar la cinemática inversa ya es muy sencillo, ¿no ve? Vamos a cargar las dos ecuaciones, les voy a hacer un poco de operaciones y las voy a tanto sumar como a restar. Y así de sencillo voy a obtener la velocidad angular de la rueda derecha y de la rueda izquierda, cada una en función de la velocidad lineal y de la velocidad angular del microratón. Esta es en realidad lo que vamos a utilizar. Para el controlador al menos lo que vamos a utilizar es la cinemática inversa. Necesitamos utilizar esto. ¿Por qué? Porque nuestro controlador lo que nos va a dar, si se acuerdan, es velocidad lineal de referencia y velocidad angular de referencia. Entonces yo necesito saber cuál es la velocidad angular de la rueda derecha e izquierda para que el microratón se mueva con esa velocidad lineal y con esa velocidad angular necesarias. ¿Listo? Entonces, estos son los modelos cinemáticos inversos. Ya con este modelo cinemático, con los inversos y con el directo, sí, ya se pueden hacer algunas simulaciones. Aquí tengo preparada una. Vean, esta es la simulación del robotcito de el diferencial se le llama porque tiene dos ruedas nada más. Entonces, aquí para simular su comportamiento he puesto el modelo cinemático. Bueno, está puesto el modelo cinemático y aquí ya está el controlador. Este controlador, si se fijan, lo que utiliza es, voy a entrar dentro del bloque, lo que utiliza es el modelo cinemático inverso, no el directo. Entonces, por eso es el que nos es más útil para el controlador, modelo cinemático inverso. Este es el que necesitamos. Ya, entonces aquí el controlador es esta ganancia y esta ganancia. Ya igual que la simulación de la antenita, son simplemente amplificadores. Ya podría ser más complejo, eso lo vamos a ver más adelante hoy mismo, pero por el momento para esta simulación es suficiente. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Esta es una simulación parecida a lo que sería del microratón. Esto es digamos, este es mi planificador de la ruta, es solamente una onda senoidal. Entonces, lo que tendría que hacer el robotcito es moverse en una onda senoidal. ¿Ya? Entonces, eso, a ver, le voy a dar reacción y vamos a esperar que compile, dale un momento a mi tostadora. Ahí está. Aquí está. Entonces, vean, este es el robotcito, este es el microratón. Ahí esto va a tardar. Ahí está, ya empezó. Listo, entonces este punto es la ruta que está definiendo el planeador el planificador, el que nos dice cuál va a ser la ruta. En este caso, como había mostrado, es solamente una onda senoidal. Entonces, el robotcito lo único que va a hacer es moverse en esa onda senoidal. ¿Ven? Va a empezar a seguir a
a la referencia, en este caso nuestra trayectoria. La trayectoria, una simple onda. Y entonces va a empezar a seguir la referencia. Entonces, esto es lo que ya se puede hacer únicamente con lo que hemos modelado ahora, el modelo cinemático. ¿Vale? Entonces, esto en teoría es suficiente, bueno, debería ser suficiente para controlar lo que es nuestro robotcito. Con eso ya debería ser suficiente. Ahora, ¿cuál es el problema en la vida real? Lo que sucede es, si nos vamos aquí, en el controlador, aquí tenemos el modelo cinemático inverso. Y directamente está ejerciendo, bueno, está calculando cuánto tendría que ser la velocidad angular de la rueda derecha y de la rueda izquierda. Y esto directamente entraría lo que es la velocidad angular de la rueda derecha y de la rueda izquierda de los motores. Y ya está, con eso sería suficiente. Pero en la vida real tenemos problemas. Aquí no estamos tomando en cuenta las fuerzas que están actuando sobre el motor, sobre el ratón. No estamos tomando en cuenta fuerzas de rodamiento, no estamos tomando en cuenta, amortiguamientos del motor, fuerzas contraelectromotrices del motor y ese tipo de cosas. Entonces hay partes de la realidad que con esto no estamos modelando como tal. Entonces es debido a ello que no es suficiente únicamente el modelo cinemático. Aparte tenemos que la velocidad angular de la rueda derecha y la velocidad angular de la rueda izquierda, tenemos que a su vez controlarlo con su propio bucle de realimentación. ¿Ya? Entonces ese es el bucle chiquitito que teníamos en el diagrama de bloques de las diapositivas. ¿Ya? Entonces ese es el bucle chiquitito. Entonces para ello ya tenemos el modelo para el bucle grande. Ahora necesitamos el modelo para el bucle chiquitito, es decir, el de los motores. Para ello vámonos a la parte del motor. Este es el modelo simple que estaba hace unas diapositivas atrás. Este es un modelo simple. ¿Funciona? Sí. ¿Es el mejor modelo? No necesariamente. Depende mucho del motor que estén utilizando. Y con este modelo es suficiente para poder modelar el motor que están utilizando, pues bienvenido. Como verán, es bastante sencillo. U es la señal de control, o bueno, el voltaje que le vamos a meter al motorcito. Aquí está expresado en PWM, porque como vamos a utilizar microcontrolador y puentes H y demás, tenemos que utilizar PWM, sí o sí. Este tau es una constante de tiempo y K es una ganancia del sistema. Bien, este es el modelo es un modelo sencillo, fácil de entender, pero no siempre es el mejor. ¿Ya? Hay un modelo que es más preciso, que es el modelo de segundo orden. El modelo de segundo orden es mucho más conocido, es este de acá. Este ya está expresado en el dominio de Laplace. Este de aquí ha estado expresado en el dominio del tiempo, por eso tenemos aquí una derivada. Vean la derivada de la velocidad con respecto del tiempo, más la velocidad. Entonces, aquí está en el dominio del tiempo. Como es un modelo simple, lo podemos mantener así y es relativamente sencillo de encontrar la solución o de manejar este modelo. Es de primer orden, es bastante fácil. Mientras que este es de segundo orden y ya se complicó un poquito. Entonces, por eso lo manejamos en el dominio de Laplace. ¿Ya? Entonces, esta es la velocidad angular, que sería la derivada de la posición, entre el voltaje de entrada, que el voltaje de entrada puede ser un voltaje literalmente analógico o puede ser PWM, es indistinto. La cosa es que este es el modelo como tal de nuestro motorcito. ¿Ya? Entonces, no voy a entrar en tanto detalle en cómo se obtiene el modelo de esto, como sí lo he hecho con el modelo cinemático, porque este es bien conocido, entonces está en todas partes cómo se obtiene el modelo del motor de corriente directa, un motor DC. Y entonces rápidamente, sin perder mucho tiempo en esto, este es el modelo que se utiliza, tenemos el motor DC tiene un imán permanente, entonces para eso aquí tenemos un campo permanente, tenemos nuestro motorcito, vamos a tener en el eje del motor alguna inercia representada por esta J, vamos a tener el torque del motor, el ángulo del motor,
El propio motor va a estar amortiguado porque disipa energía, pues, entonces tiene que estar amortiguado. Este es el voltaje que le metemos al motor, va a tener una resistencia y va a tener una inductancia, porque utilizamos unas pequeñas bobinas en los motores de corriente directa. Bueno, en todos los motores en realidad. Ya, entonces, ¿qué es lo que se utiliza? Se utilizan dos ecuaciones. Para la parte mecánica, esta que representa toda esta parte mecánica, vean que es el torque, este torque de acá, es igual a la segunda derivada del ángulo, la aceleración angular, multiplicada por la inercia, ¿no? Ya sería la segunda ley de Newton, pero para sistemas rotativos. Y le vamos a sumar lo que es le sumamos lo que es la parte de la amortiguación, ¿no? La B, la constante B, multiplicada por la velocidad angular. Y esto, entonces, eso es para la parte mecánica, y para la parte eléctrica sería el voltaje, la fuente, menos E, que es la fuerza contraelectromotriz que va a ejercer el motor, que siempre existe por esta inercia de que está por acá. Voltaje menos la fuerza contraelectromotriz va a ser igual a la inductancia, esta inductancia de acá, o la derivada de la corriente con respecto del tiempo, más resistencia por corriente, ¿no? Ley de Ohm. Entonces, estas son las dos ecuaciones que se utilizan, la parte mecánica, la parte eléctrica, y se utilizan unas ecuaciones de acople, ¿ya? Para poder relacionar estas dos. Entonces, las ecuaciones de acople son estas. El torque es igual a una constante K por la corriente. Eso significa que el torque es proporcional a la corriente. Eso es verdad. Mientras más corriente haya, más torque hay. Eso es cierto. Eso lo sabemos. Y la fuerza contraelectromotriz, entonces, va a ser esa constante K multiplicada por la velocidad angular. Esa fuerza contraelectromotriz va a depender de nuestra velocidad angular. ¿Ya? Es proporcional. Ahora, nosotros podemos asumir que estas dos K son iguales. Podrían no ser iguales. Hay modelos ahí en internet donde no lo consideran igual, esta K de aquí con esta K de acá, pero no cambia mucho. Esto va a ser esta K de una de las ecuaciones más la otra aquí en el numerador, y aquí van a estar igual las dos K sumadas entre paréntesis, se le va a hacer cuadrado. Entonces no hay mucha diferencia. Podemos asumir que estas dos K son iguales, ¿no? Listo. Entonces, con estas ecuaciones de acá, con las ecuaciones de acople, ya podemos encontrar el modelo del motor DC. Es la forma más sencilla. Llevamos al dominio de Laplace, aplicamos la transformada de Laplace. Esta sería la transformada de Laplace. Hacemos algunas factorizaciones para ordenarlo mejor. Y utilizando las ecuaciones de acople, aquí ya está reemplazado las ecuaciones de acople. Vean, torque es K por corriente. Aquí la fuerza contraelectromotriz es K por la velocidad angular, que es S por la posición angular, θ. Y lo que tenemos que hacer para relacionar estos dos es la corriente. ¿Ya? Aquí puedo despejar corriente y la reemplazo acá. Y lo único que tengo que hacer entonces es operar para encontrar esta de acá, la relación entre el voltaje y la velocidad angular. Y esta sería mi función de transferencia para el modelo de segundo orden del motor DC. Puedo utilizar esto o puedo utilizar el modelo de primer orden que les mostraba hace un momento. ¿Ya? Entonces, con esto yo ya podría hacer un controlador para un motor. Entonces, a ver, les voy a mostrar rápidamente. Aquí tengo igual una simulación. Tengo una simulación para todo, perdón. Entonces, a ver, les muestro. Tengo una simulación, vean aquí en Proteus, bien sencillita. Tenemos nuestro Arduinito, tenemos un motorcito del propio Proteus, que tiene igual su encoder con su fase A y con su fase B, tal cual como se utiliza en el microratón. Y vamos a ejercer un controlador de velocidad, que es lo que queremos hacer, ¿no ven? En el microratón, pues vamos a utilizar un controlador de velocidad. Aquí lo estoy conectando directamente porque en el Proteus no pasa nada, ¿no ven? Pero en la vida real se va a quemar su Arduino, se lo conectan directamente. Para eso necesitan utilizar su puente H, que les han mostrado en el módulo anterior. Entonces, rápido, vamos a ver. Este es el codiguito que está preparado para el control de velocidad del motorcito.
Entonces, vean, este es el código de control de velocidad con un controlador. Ahora lo vamos a ver, un PID. Y a ver, ¿qué tenemos de aquí? Importante que ver. Aquí está como set point, que sería lo mismo, pero en inglés, que referencia, que es el punto al que queremos que llegue. Entonces aquí yo lo estoy poniendo como 300. ¿300 qué? 300 revoluciones por minuto. Podría ser radianes por segundo o la unidad que ustedes que sea. Es lo de menos. Entonces utilizan la unidad que quieran. Entonces aquí está como revoluciones por minuto. Quiero 300 revoluciones por minuto. ¿Listo? Entonces el resto del código es inicializar los pines. Aquí estoy utilizando, bueno, se utiliza estas interrupciones para las fases A y B del encoder. Y aquí están las funciones que se utilizan para poder saber si a través del encoder de las fases A y B, si la rueda está, bueno, si está yendo hacia adelante o si está yendo hacia atrás. Y por aquí, aquí, que lo dividimos entre el periodo de tiempo, cada cuánto tiempo estoy ejecutando este bucle. Si lo divido en la cantidad de conteos que tengo de mi encoder y lo divido entre el tiempo, o sea, cuánto tiempo ha pasado, entre medida y medida, puedo saber la velocidad angular. ¿Ya? Entonces, con eso yo puedo saber, y si lo multiplico por 6000, obtengo, bueno, voy a tener mis revoluciones por minuto. ¿Listo? Entonces, con esto ya lo tengo. Ya estoy midiendo cuál es la velocidad angular de las ruedas a través de mi encoder. Aquí estoy aplicando mi controlador. En un momento más lo vemos. Y voy a aplicar una salida que va a ser PWM. ¿Listo? Entonces, aquí ya está preparado cómo se hace, pero para los que no sepan cómo se puede hacer, entonces está la terminal, la agrando un poquito, le doy a verificar. Entonces aquí lo que va a hacer es verificar y va a compilar el código. Entonces aquí me va a mostrar toda la compilación que ha hecho. Esto por defecto de fábrica no lo hace el IDE. Estamos utilizando Arduino porque es lo más fácil. Entonces nos vamos a File, Preferencias, y aquí tenemos que dar a esta parte de aquí. Esto va a estar así. Entonces hay que tenemos que darle un marcadito para que nos muestre cómo está compilando. Entonces aquí está todo lo que está haciendo para compilar. Entonces de aquí el que nos sirve para hacer nuestra simulación es el .hex, ¿ya? Que es nuestro archivo hexadecimal que genera al momento de compilar. Y entonces esto lo copiamos, vamos al Proteus, le damos doble clic al Arduino y aquí pegamos la ruta del archivo y listo. Con esto ya se va a ejecutar el programa que he codificado. Listo, entonces aquí he puesto un monitor serial para poder ver cómo se están desarrollando las cosas. Entonces, como habíamos dicho que tiene que ser nuestra referencia, creo que era 300, no me acuerdo. Yo creo que era 300. Aquí está, 300 revoluciones por minuto. Entonces debería funcionar a 300 revoluciones por minuto. Eso lo vamos a ver en el monitor serial, ¿ya? Entonces le voy a dar play. Y aquí ya me está dando el monitor serial que está sucediendo. Ahorita está más o menos a 100 revoluciones por minuto. Espero que se esté notando. Le voy a dar pausa un momento. Aquí en este punto de la simulación está a 153.33 revoluciones por minuto. Todavía no ha llegado a las revoluciones que queremos, entonces va a seguir aumentando la velocidad hasta llegar a 300. Como habíamos visto en esa introducción un poco larga que he hecho de los sistemas de control. ¿Ya? Entonces va a aumentar la velocidad, va a aumentar hasta que llegue a los 300. Seguramente va a oscilar un poquito. A ver que llegue a 300 y ahí está. Entonces llega a 300 y vean que está otra vez, se pasa un poquito y vuelve a bajar. ¿Ya? Entonces, ¿eso qué nos está diciendo? Nos está diciendo que está oscilando un poquito. Ya, eso yo podría saberlo haciendo el modelo matemático de mi motor. Hago mi diagrama de bloques y puedo saber cómo se va a comportar con el controlador que le he puesto. Imagínense que es de nuevo un proporcional de, no sé, del
o sea, un amplificador del doble, entonces puedo saber cómo se va a comportar. Ya cuando haga mi simulación se va a comportar como yo he previsto que lo va a hacer mediante mi modelo matemático. ¿Ven? Entonces aquí ya está a punto de llegar a 300, sigue oscilando, pero ya está a punto de llegar a 300. ¿Ven? Aquí ya está en 300, de pausa, 300, 303, 301, 298, está oscilando un poquito. ¿Ya? Entonces le voy a dar a parar a la simulación y bueno, para poder obtener una respuesta temporal directamente con el Arduino no podría hacerlo, entonces he puesto este circuito de acá, simplemente me ayuda a saber la respuesta temporal de la velocidad del motorcito. Entonces vean, aquí está, esta es la respuesta temporal, va a subir, se va a pasar un poquito y va a empezar a oscilar, y luego va a oscilar bien poquito. Es justo lo que habíamos visto. Esta es la respuesta temporal en mi simulador, que es el Proteo simplemente. Entonces aquí, yo si quiero simular el motor que yo tengo, puedo ponerle todas las variables que necesito de mi motor, y además le puedo poner en las variables que tengo del encoder. Vean que aquí está, es un motor que ya incluye encoder del propio Proteus. Entonces aquí me dice pulsos por revolución 360, entonces es un pulso por cada grado que da. ¿Ya? Entonces esa es la precisión que tiene el encoder del Proteus. Y entonces eso, dependiendo de lo que estén utilizando, aquí lo cambian, digamos que son, no sé, 50, aquí ponen la más efectiva sería la parte de la inercia que veíamos hace rato en las ecuaciones, la inductancia de las bobinas, podemos poner la resistencia de las bobinas y demás. ¿Ya? Entonces con esto también podemos simularlo. Listo, entonces con esto ya tenemos qué es lo que se utiliza tanto para ellos. Ya tenemos qué es lo que se utiliza tanto para el bucle grande, que sería el modelo cinemático. Lo podemos simular con, como han visto, lo podemos simular con MATLAB. Y tenemos tanto para el modelo dinámico del motor, que es lo que queremos controlar también. Tenemos que controlar eso en el bucle chiquitito. ¿Ya? Entonces, para obtener su modelo dinámico, podemos utilizar los parámetros del motor, como aquí. Vamos con nuestro motor y medimos todos sus parámetros. Ahora, si eso es muy complicado, también podemos encontrar cuál es su modelo de forma experimental. Nosotros le podemos introducir un voltaje y con un circuito parecido a este, podemos ver cómo evoluciona en el tiempo. Y vamos a obtener algo así, pero en la vida real. ¿Ya? Eso lo podemos medir igual con el Arduino y se lo podemos mandar de forma serial a nuestra computadora, e incluso MATLAB o con Python o incluso Excel ya tiene su propio complemento para poder leer las entradas seriales. Entonces con eso capturamos cuáles son las mediciones que estamos obteniendo de revoluciones por minuto, como aquí con mi monitor serial, pero en lugar de un monitor sería o bien MATLAB o bien Python o bien Excel para poder guardar los valores. Voy a poder graficar esto. ¿Sí? Voy a poder graficar esto de acá, la respuesta temporal. Y a partir de eso puedo encontrar cuál es el modelo, porque yo ya conozco cuál es este de acá. Simplemente tengo que ajustar los valores, estos valores de acá, estas constantes, para que la respuesta temporal sea justamente la que he obtenido de manera experimental. Puedo hacerlo a mano o puedo utilizar MATLAB, puedo utilizar varias cosas. Pero digamos MATLAB, que es lo más sencillo de utilizar. Entonces utilizamos este toolbox, el System Identification, le cargamos los datos y aquí ya vamos a tener la salida. ¿Ven? Aquí ya he agarrado, que no se ve bonito, pero ya he agarrado esto. La respuesta temporal, aquí está, la respuesta temporal de mi motorcito. En este caso no es de la velocidad, sino es de la posición, porque es un poco más fácil para mí, era un poco más fácil medir la posición en lugar de la velocidad angular. Entonces con esto yo puedo encontrar el modelo, el motor, para la posición. Como está aquí en las diapositivas, esta es la velocidad angular. Entonces solamente tengo que, del modelo que voy a obtener, va a haber una S extra aquí, aquí hay una S, aquí va a haber una S extra porque va a ser posición.
esta S extra la mando aquí a multiplicar y se va a volver otra vez la derivada de la posición y ya está. Entonces es más fácil obtener el modelo de la posición. Entonces aquí con el System Identification encontramos esto. Entonces aquí está. Este es el modelo de la posición. En azul es los datos experimentales. No, perdón. En azul es el modelo encontrado y en negro es los datos experimentales. Entonces ven que se parece bastante. Tiene 97.7.71 de cercanía al modelo, el modelo que ha encontrado de segundo orden versus la respuesta experimental real. Entonces es bastante cercano a la realidad. Ahora no es exactamente 100%, porque si bien este modelo es un poco más preciso o modela mejor que este de primer orden, no significa que lo modela perfectamente. Hay modelos mucho más complejos que seguramente van a hacer un mejor trabajo modelando ese motor. Pero un error, bueno, una cercanía del 97% es bastante bueno, suficiente en muchas aplicaciones, incluyendo lo del microratón. Listo. Finalmente, ¿qué es lo que necesitamos? Necesitamos poder medir. Necesitamos hacer uso de un concepto que se llama fusión de sensores. ¿Ya? ¿Pero por qué? ¿Qué cosas necesitamos saber? Necesitamos saber velocidad lineal, velocidad estimada, velocidad angular estimada y el ángulo. Bien, entonces todas esas cosas habíamos visto que tenemos dos formas de medir, a través del IMU, la unidad de medición inercial, el IMU, y a través de los encoders. ¿Ya? Entonces, a través de los encoders, como habíamos visto, puedo obtener las velocidades angulares y con el modelo de cinemática directa puedo obtener la velocidad lineal y la velocidad angular. Y el IMU, a su vez, también me va a poder dar esos datos, la velocidad lineal y la velocidad angular. La velocidad angular la integro y obtengo la posición. Entonces, ¿por qué no solamente utilizo el encoder? ¿O por qué no solamente utilizo el IMU? Bueno, eso es porque ninguno de los dos, nos van a dar una medición cada uno, pero si utilizo los dos a la vez, puedo obtener una medición mucho mejor de la velocidad lineal, de la velocidad angular y del ángulo. Entonces, por eso aplicamos esto, fusión de sensores. Vamos a utilizar los dos a la vez para obtener una estimación de la velocidad lineal, angular y ángulo mucho mejor que si los utilizáramos por separado. ¿Listo? Entonces, para eso se utilizan varias formulitas, ¿ya? Les voy a mostrar, estas son varias de las formulitas que se utilizan. No son complicadas, son bastante sencillas y esto habría que implementar en el software del controlador. En la parte de medición se tendría que implementar estas ecuaciones. Vean, vamos a empezar por aquí. Estas ecuaciones, ¿qué nos dicen? Velocidad angular de la rueda derecha e izquierda en función de los encoders. Vean, esto es la cantidad de pulsos dividida entre el delta de tiempo, cuánto tiempo ha pasado entre medida y medida, por una constante del encoder, ya que es justamente lo que habíamos implementado, o bueno, lo que está implementado acá. Estaba por acá. Aquí ven, está la cantidad de revoluciones dividida entre el tiempo entre medida y medida, ya multiplicado por una constante. Y es justamente esto que tenemos. Esta constante, normalmente la vamos a obtener de nuestro encoder aquí. ¿Cuántos pulsos por revolución? Ya para poder convertir de pulsos a a revoluciones. Entonces, ese dato se obtiene del encoder. Está acá. Y con eso tenemos la velocidad angular de la rueda derecha e izquierda. Listo. Entonces, con nuestras ecuaciones de la cinemática directa, estas son las ecuaciones de la cinemática directa, obtenemos la velocidad del encoder, la velocidad lineal estimada por el encoder, la velocidad angular estimada por el encoder. Listo. Ahora, ¿cómo puedo, a partir de esto, encontrar el ángulo del encoder? Habíamos dicho que lo único que tengo que hacer es integrar. Entonces, ¿cómo integro de forma numérica en el algoritmo del controlador? De esta manera. Ya es con esta ecuación de acá. Vean que es
el ángulo estimado a través del encoder va a ser igual el ángulo estimado anteriormente, por eso K-1, o sea, la última vez que se ha ejecutado el algoritmo, más la velocidad angular del encoder por el delta de tiempo. ¿Ya? Cada cuánto tiempo se toman las muestras de los pulsos. El mismo delta de acá, el mismo de acá. Entonces, con esto puede encontrar el ángulo a partir de los datos del encoder. Ahora, la estimación final del ángulo va a ser esta. Theta sub est, ¿no? Y es la estimación. Y para ello voy a utilizar los datos, además del encoder, aquí está, voy a utilizar los datos del giroscopio. Estos son los datos del giroscopio. ¿Giroscopio de dónde? Del IMU. El IMU, como de nuevo me imagino que les han dicho en el otro módulo, nos mide tanto con giroscopio como con acelerómetro. Entonces aquí con el giroscopio, la velocidad angular por el delta de tiempo igual. Entonces el ángulo estimado, la última vez que se ha ejecutado el algoritmo, por eso K-1. Todo esto lo multiplicamos por un factor alfa. Y el ángulo calculado por el encoder es 1 menos alfa. Entonces, alfa es un factor digamos, ¿a cuál le creemos más? ¿Le creo más al giroscopio o le creo más al encoder? Ya eso va a depender de qué tan bueno sea su IMU y qué tan buenos sean sus encoders o su algoritmo para poder medir la velocidad angular, o sea, qué tan bien optimizado está su código. Entonces, ¿a quién le creo más? ¿A esto o a esto? Entonces, por eso hay este factor alfa. Este es alfa y este es 1 menos alfa. ¿A quién le creo más? Ya, entonces eso depende de cada uno de ustedes. Tienen que ver cuál es más confiable según ustedes o según el datasheet o lo que vean. Ya, entonces, ¿cuál es más confiable? Eso es para estimar el ángulo. Ahora, ¿qué más tenemos que estimar? Tenemos que estimar la velocidad angular. Eso lo podemos hacer a través del giroscopio y del encoder, igual que en el caso anterior. Entonces, la velocidad angular sale directo del IMU, nos da directamente este dato, velocidad angular del giroscopio y velocidad angular del encoder. Eso también lo podemos obtener fácilmente de esta fórmula de acá, ¿verdad? De la cinemática directa. Entonces, de nuevo, tenemos un factor beta que nos dice a cuál le creemos más. ¿Le creo más al giroscopio o le creo más al encoder? Entonces, para eso sirve estos factores. Beta y este es 1 menos beta. Listo. Entonces, elijo cuál es el beta y ya tengo mi velocidad angular estimada. Ahora, mi velocidad lineal estimada va a ser lo mismo de siempre. La velocidad que nos calcula el acelerómetro. Esto se calcula con acelerómetro, ya no con giroscopio, evidentemente. Y la velocidad del encoder. Bien, tenemos la velocidad del encoder con las fórmulas de la cinemática directa. Entonces, de nuevo, tenemos una constante gamma que nos dice a cuál le creemos más. Ahora, aquí hay un matiz que hay que tomar en cuenta con esta última fórmula de acá. Aquí vamos a utilizar la velocidad del acelerómetro. ¿Cómo el IMU calcula la velocidad a partir de la aceleración? Porque lo que tiene adentro es un sensor que mide aceleración, no velocidad. Entonces, ¿cómo lo hace? Pues obviamente lo que va a hacer es integrarlo, ¿ya? Entonces hay un problema con eso. Si nosotros integramos una aceleración que sea muy chiquitita, porque el sensor no es perfecto, puede detectar una aceleración, aunque el objeto esté quieto, perfectamente quieto, va a detectar una pequeña aceleración, ya sea positiva, negativa, no importa. La cosa es que va a haber una aceleración chiquitita, por el tema del propio sensor, por el tema de ruidos y demás. Entonces, ese pequeño valor de aceleración, que es cercano a cero, pero no es cero, ¿qué pasa si yo lo integro? Eso va a afectar, ¿verdad? Si integro una constante, si integro la constante, se va a volver la constante multiplicada por la variable. Entonces eso va a ocasionar que ocurra un fenómeno que se llama deriva, ya la deriva del acelerómetro. Es un problema que corre seguido con los IMUs y hay formas de solucionarlo. Pero lo más sencillo es que no utilicemos esto. Es que simplemente utilicemos la velocidad que nos da el encoder. ¿Ya? Podríamos utilizar filtros y podríamos utilizar una fusión de sensores extra entre
entre el acelerómetro y el giroscopio, si estuvimos hablando de velocidades angulares y demás, es un poco complicado. Ya, entonces, en lugar de utilizar esta fórmula, que podríamos utilizarla si estuvimos bueno y logran filtrar esto bien, entonces, súper, adelante. Pero si no, si hay muchos problemas con eso, entonces simplemente este factor de acá se muere y este gamma que sea cero. O sea, nada de confianza en la velocidad que calcula el acelerómetro, gamma va a ser cero. Entonces, la velocidad estimada va a ser igual a la velocidad que nos calcula el encoder. Ya, esa es una opción. Entonces, por eso esta formulita como tal, así como está, no es tan recomendado, por lo que les decía, la aceleración la tenemos que integrar. Entonces, imagínense que esta aceleración es chiquitita, una constante chiquitita, entonces la integral va a ser A, ese valor chiquito, multiplicado por tiempo. Entonces, a medida que va evolucionando el sistema, como está multiplicado por tiempo, va a ser una recta que va a ir creciendo cada vez más. Entonces, por eso se produce esa deriva. ¿Ya? Entonces, eso es en cuanto a la función de sensores. Y ya para terminar, finalmente, el controlador que vamos a utilizar. Lo más sencillo, PID. ¿Por qué el PID? De nuevo, porque es el más sencillo de los controladores que existen. ¿Ya? Entonces, ese es el motivo. ¿Se podría utilizar esquemas más complejos? Sí, se podría utilizar. Pero tampoco es tan necesario. Con el PID han visto cómo funcionan los microratones de los videos. Prácticamente utilizan siempre PID, incluso para cosas más complejas. Imagínense un dron, un cuadricóptero que se mueve en 3 dimensiones. Incluso ese utiliza PIDs, ya, porque es bastante bueno dentro de lo que cabe. Y para este objetivo que es controlar el motorcito y controlar las velocidades del microratón, es más que suficiente. ¿Ya? Entonces, rápidamente, porque ya PID no es complicado de entender. ¿PID qué es? Bueno, viene literalmente PID, viene de proporcional, integral y derivativo. Proporcional ¿a qué? Al error. ¿Qué hará el error? La diferencia o la resta entre lo que queremos que sea versus lo que es, ¿no? Nuestra referencia menos nuestra medición. Eso es el error. Y entonces proporcional es una constante multiplicada por el error, como habíamos visto con un amplificador nada más. El integral, que lo que hace es literalmente eso, integrar el error y lo multiplica por una constante. Y por último el derivativo, que es justamente eso, deriva el error y lo multiplica por una constante. Entonces, ¿qué es lo importante saber de acá? ¿Qué es lo que hace cada una de las acciones? ¿Por qué elegiríamos utilizar un proporcional, un integral, un derivativo, los tres a la vez, solamente el proporcional y el integral, solamente el proporcional y el derivativo? ¿Por qué elegiríamos? ¿Cómo elegimos? ¿Ya? Entonces, para eso, los efectos de cada uno. El proporcional es solamente eso, multiplica el error por una constante. Entonces, lo que hace, como habíamos visto en la simulación de la antenita, puede hacer que el sistema llegue al punto que queremos, a nuestra referencia, en esta animación, la línea roja, pero no necesariamente va a llegar. Vean en esta animación que no llegaba a la línea roja. Eso puede pasar con el proporcional. Puede ser que no llegue a la línea roja, sin embargo lo acerca. Entonces el proporcional siempre está presente porque nos acerca al punto que queremos. ¿Listo? Después el integral, ¿qué hace? El objetivo del integral es que este error entre el punto final de nuestro sistema y la referencia o el punto al que queremos que llegue sea cero. La parte integral hace que eso tienda a cero. Entonces, si le ponemos integrador, va a llegar a nuestra referencia o al punto que queremos. Y por último, el derivador. El derivador lo que hace es hacer menos pronunciados estos picos. Vean que aquí le va a aumentar el derivador y el pico va a ser menos pronunciado. ¿Ya? Ese es el objetivo del derivador. Entonces, ¿siempre se tiene que utilizar los tres? No siempre. Por ejemplo, si nuestro sistema controlador ya tiene un integrador por defecto, o sea, el propio modelo del sistema ya tiene un integrador, no necesitamos poner uno más. O sea, más es mejor, no necesariamente. En este caso, de hecho, lo puede llegar a empeorar. Entonces, si estamos hablando de
un sistema que ya tenga un integrador de por sí en su modelo, que hay muchos, por ejemplo, la posición del motor es uno de ellos, ya tiene un integrador por defecto, entonces agregar está por demás. Después el derivador. El derivador se agrega si es que tenemos muchas oscilaciones o si no, o si queremos evitar lo máximo posible las oscilaciones. En el caso del microratón, de hecho es algo que queremos que no oscile, o sea, no queremos que, digamos, esta es mi velocidad angular de la ruedita, no quiero que esté oscilando alrededor, quiero que llegue y ya. Entonces, el controlador proporcional y derivativo es uno muy utilizado en microratones. ¿Pueden poner el integral? Sí, pueden, pero hay que tener también cuidado. A ver, el integral tiene el efecto indeseado de que aumenta las oscilaciones. Entonces, si hay muchas oscilaciones y el error con el proporcional y derivativo no es muy grande, entonces podemos obviar el integral. ¿Ya? Eso es en cuanto a el control PID, es lo que utilizaríamos en los esquemas que ya hemos visto. Los ejemplos de simulación que les había mostrado he utilizado solamente proporcional, tanto en la simulación del modelo cinemático como del control de velocidad del motorcito en Proteus, pero le pueden agregar el integral y el derivativo y jugar con eso a ver cómo funciona. Y el último detalle que tal vez me gustaría mencionar antes de terminar es aquí. Vean que tenemos dos lazos de realimentación. Este es el del motor, lazo normal, y el lazo grande, pero el lazo grande tiene esto de acá. Vean que la referencia se está sumando a la salida del PID. ¿Esto por qué se hace? Esto es para aumentar la velocidad de convergencia. O sea, si yo quiero que la velocidad de todo el ratoncito sea esta B referencia y esta omega referencia, si pongo solo el PID va a llegar. Pero para poder acelerar esto sin cambiar mucho el PID, porque si le pongo constantes grandes al PID voy a ocasionar que haya sobrepicos y yo no quiero sobrepicos. Entonces una forma de acelerarlo es haciendo esto. La referencia lo sumo a la salida del PID. Esto únicamente funciona para sistemas donde ya sé aproximadamente cuál es la salida. Entonces yo sé que aproximadamente la salida de esta B referencia, omega referencia, van a ser literalmente estos. O sea, la salida del ratoncito tiene que ser literalmente esto, esta velocidad de referencia y esta velocidad omega de referencia. Entonces, como yo ya sé que esa va a ser su salida como tal, entonces yo puedo hacer esto. Yo puedo una realimentación hacia adelante, se le conoce. Entonces, esto lo pongo aquí a este sumador con la salida del PID, con lo cual el PID al final de cuentas se convierte solamente en un regulador de ajuste fino. Porque si yo quitara esto, sería como que esta velocidad de referencia, omega referencia, entra directo a la cinemática inversa y en teoría funcionaría el ratón. De nuevo, no es el caso porque hay fuerzas, aflojamientos y demás que estamos obviando en la cinemática inversa y por eso necesitamos el PID del flujo del lazo grande para poder evitar eso. Pero como yo ya sé que esto va a ser aproximadamente la salida que va a tener mi microratón, entonces puedo de nuevo hacer esto, realimentación hacia adelante. ¿Ya? Esto es de nuevo para acelerar la convergencia de qué tan rápido llega la referencia. ¿Listo? Y el PID es solamente un regulador de ajuste fino. Esto no lo puedo aplicar acá, porque si bien esto es la velocidad angular de referencia y velocidad lineal de referencia, al final lo que yo voy a poner aquí a través de este bloque es PWM. Entonces, yo no me puedo adelantar a esta relación de acá, PWM versus omega referencia y omega sub R y omega sub L referencia, porque vean que esto está entrando a este sumador, entra a lo que sería mi actuación. Y entonces mi actuación aquí es PWM, no es esto de acá, mi actuación es PWM. Entonces yo no me puedo adelantar a cuánto va a ser mi PWM
en función de mi omega sub R y omega sub L de referencia. Ya yo no me puedo adelantar, yo no conozco esa relación entre estos dos, por eso no puedo aplicar esto de acá. ¿Ya? Entonces ese es un pequeño truquillo, tal vez que les pueda ser útil, porque de nuevo, si no ponen esto hacia adelante, esta reglamentación hacia adelante, igual va a funcionar, tal vez funcione un poco más lento, un poco más, o oscile más, funcione más feo, pero de que funciona, va a funcionar. Ahora, el chiste es que lo hagan en el menor tiempo posible. Entonces, para ello, aquí está un pequeño truquillo, que es poner esta realimentación hacia adelante. ¿Ya? Y listo. Eso sería todo por el módulo de hoy. No sé si alguno tiene preguntas. Ahí donde es. Sí. Sí. Yo, bueno, les voy a pasar los códigos y las simulaciones aquí a mis compañeros organizadores y ellos les van a compartir a ustedes. ¿Hay alguna pregunta más o si no ya podemos dar por concluido el módulo de hoy? Perfecto, muchas gracias, Karel. Ya conocemos culminado lo que es el módulo del control de bajo nivel.